Bueno, siéntese un poco de pena, ¿no? Y de rabia también. Bueno, ¿qué te voy a decir? Pues tendría que animarse máis xente a facer rap ou outros estilos máis urbanos en asturiano, pero bueno, estamos en este contexto y bueno, pues habrá que puxar por ello y estamos en eses. Reggaetón en asturiano. En breves. Por la música. A ver, el proceso creativo fue... Traíalo con una idea de guitarra y voz y a partir de ahí empezamos a meter en la batidora folk, rock, vamos, todo lo que lleve estereotipos del rap ortodoxo, eso no... No nos presta para nada. No. Y nada, bueno, a ver, luego, o sea, yo llevaba eso, yo hice como una demo de 20 y pico temas y bueno, eso y otro tema que ya hablaremos en otra ocasión. Pero agarramos los 8 o 10 que más nos prestaron y al final pues fuimos para adelante con ellos. Sí, bueno, la cuestión de los raperos, pues Guajade y Arma X, pues para mí eran los máximos referentes en Asturias y bueno, pues tuve esa suerte de poder contar con ellos y bueno, lo de Nel, conozco más... Nel y un amor y quiero tener. Esas cosas. Déjase engañar por lo que sea, no hay problema. Bueno, la xente más mozo non tengo moi claro si estamos logrando o objetivo. Yo soy mozo, ¿eh? Claro, mozos con 30 años, pues escúchenos bastantes, pero a lo mejor con 18, que también, pues, lo guapo de esparcir la lengua también entre la xente que viene más nuevo, pues está costando un pelín más, porque, bueno, y esa edad de les modes también, y miren mucho para afuera, lo que se fae fuera, y los artistas más mainstream y tal, y entonces, pues ya más complicado, pero bueno, va a seguir siendo también un target, ¿no?, que se dice, de público. Hay que hacer dembow.